Está con nosotros Rosario Ricaldi, ex constituyente y representante de la Coordinadora de la Mujer. Es un gusto conversar con usted. Rosario, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la entrevista y estamos muy contentas de poder pensar en que desde la constituyente y el proceso histórico que vivió Bolivia, poder hablar de este que es un hito que ha alcanzado nuestro Estado y que necesitamos fortalecer, consolidar y seguir avanzando, porque eso implica hacer justicia social, implica reducir brechas de desigualdad y creo que son los desafíos que deberíamos escuchar en los discursos de los candidatos políticos. Yo, si me permite, ayer estuve viendo el foro y veía al señor Aracena decir con mucha contundencia, vamos a convocar una constituyente. Yo creo que una expresión de esas es la muestra de una total falta de respeto a ese más de 60% del pueblo boliviano que ha respaldado ese pacto social. Y yo creo que si un candidato no sabe leer que el único consenso que tiene este país es ese proyecto de país en la Constitución, yo creo que no está pudiendo entender los hechos históricos que en Bolivia se han dado en los últimos años y que han sido tan significantes para más de la mitad de la población que somos las mujeres, para campesinos, pueblos indígenas, población históricamente excluida. No poder leer este hecho en la historia, yo creo que nos muestra la limitación de entender lo que el país, Bolivia, Estado plurinacional, necesita de sus candidatos. Creo que este es el único pacto, es lo que tenemos como un tesoro de acuerdo de sociedad boliviana, el respaldo, el más del 60% de respaldo a la Constitución. Ahora, Rosario, coincidirá también en que sí se pueden revisar de repente algunos artículos, algunos aspectos que se creía iban a funcionar, pero que después no. Uno de ellos que mucho se ha mencionado es, por ejemplo, el tema de la elección de las autoridades judiciales, que se creía que funcionaba, pero en el tiempo se ve que de repente no era lo mejor. Sin embargo, para sumar a su lamento, diríamos, el otro día teníamos un candidato acá a diputado uninominal y hablamos de Miguel Roca y decía, el problema es este bodrio, decía, ¿no? Y agarraba la Constitución y decía, este bodrio debe ser totalmente cambiado, ¿no? Y de hecho, el candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, también decía que iba a convocar para volver a la República, es decir, desempolvando, diríamos, viejos temas para polarizar y de repente ganar un poco de votos. Pero más allá de estas expresiones, usted, que ha sido parte del proceso constituyente, ¿cómo recibe este tipo de declaraciones que llaman bodrio a lo que usted llamaba este pacto social, este contrato social entre todas y todos? Bueno, yo veo en estos políticos que en la época de la constituyente, cuando el pueblo debatía la constitución que quería, adoptaron una posición de hacerse un lado desde la minoría, pretender boicotear el pacto social que Bolivia estaba viviendo. Solo por dar un ejemplo, Diego, más de 20.000 mujeres de todo el país, en lo que fue el movimiento Mujeres Presentes en la Historia, hemos trabajado propuestas para la constituyente. Y si usted se pone a ver la cantidad de pueblos indígenas que desde el 90 han venido trabajando propuestas para la constituyente, es pensar en las grandes mayorías excluidas de la toma de decisiones en Bolivia. Y esas poblaciones excluidas a las que ahorita les están pidiendo voto, ¿no?, se sienten reflejadas en esa constitución, porque por fin se reconocen derechos colectivos, por fin se reconocen derechos a la igualdad para las mujeres, para la población excluida, como los jóvenes, como las diversidades, como los afrobolivianos, pueblos indígenas, es decir, todo ese pueblo que en la historia del país, por esta mentalidad colonialista, se ha excluido y se ha puesto como ciudadanos de segunda clase y nos han privado de los espacios de decisión.
toda esta población ha encontrado en el proceso constituyente la oportunidad de sentar bases para hacer una Bolivia inclusiva. Y no solo esta población que se ha empeñado en trabajar propuestas para hacer este pacto, no solo lo ha hecho, se ha traducido en una constitución que todo el pueblo ha votado y más del 60% le ha dicho sí. Y cuando uno escucha expresiones del 12% de apoyo de voto, 2%, con estos discursos solo confirma que esos porcentajes los tienen porque no saben en realidad de la política boliviana y esta composición de Estado plurinacional que desde esa minoría no logran entender. Por eso es que es más difícil para ellos llegar a los espacios de decisión. Yo ahí veo, por ejemplo, a Samuel Doria Medina, que ha sido constituyente, y como constituyente sabe lo que ha significado para Bolivia el debate y la construcción de la nueva constitución. Y yo quiero decirle, Diego, que creo que ese pacto histórico, si nos despojáramos de posiciones partidistas y entendiéramos la política como la oportunidad de servirle a ese pueblo, y entendiéramos que ese pacto refleja la necesidad de ese pueblo de construir igualdades, podríamos tener propuestas más contundentes y sobre todo propuestas que apunten a garantizar derechos que esa Constitución nos da. Por darle solo un ejemplo, Diego, un tema polémico. Hoy día 91 adolescentes menores de 19 años se han embarazado porque no están ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando estábamos en la constituyente, poner ese derecho en la Constitución ha movilizado esas minorías y lamentablemente en ese tiempo, con la ayuda de los medios, salía más eso que esta realidad de que 91 jóvenes, mujeres y varones frustraban su proyecto de vida por no tener el derecho a educación sexual. Y hasta ahora sentimos que esas minorías no logran leer la realidad boliviana. El embarazo adolescente, los derechos sexuales y reproductivos, la violencia sexual es uno de los índices más altos que tiene Bolivia. ¿Es por qué? Porque nuestra población es ignorante en este tema, necesita políticas, pero posiciones conservadoras como este señor de derecha y otros tienen posiciones que no logran leer esta realidad. Por eso se quedan siendo minorías. Ahora, no responden a estas necesidades que la población tiene. Rosario. Sí, Diego. Ustedes, justamente como coordinadora de la mujer, además de otras instituciones, han hecho un trabajo, han construido una agenda país, han analizado cada uno de los programas, los en papel presentados al Tribunal Supremo Electoral, pero también las propuestas que en algunos casos hemos encontrado, casi todos, una contradicción entre lo que decía el papel presentado al Tribunal Supremo Electoral y lo que decían en las entrevistas, en los foros, ¿no? Y ustedes han tenido una serie también de foros y encuentros con candidatos de diferentes niveles, desde vicepresidencia, presidencia y diputaciones y senadurías. ¿Qué han encontrado? Realmente, en un balance general, ¿hay alguna fuerza política que destaque en sus propuestas en temas, por ejemplo, de equidad de género, de avance de derechos, de que se hable de derechos sexuales y reproductivos, versus los que proponen ir para atrás un par de décadas? Lo que hemos encontrado en el balance que se hizo, Diego, es que si bien los partidos políticos cumplen con presentar sus programas de gobierno en el plazo que se establece, muchos de esos programas de gobierno son construidos de manera muy no con procesos participativos, por lo tanto no reflejan la necesidad de la población, sino la visión de los equipos políticos de cada partido. Entonces, y eso hace que, por ejemplo, nosotros nos hemos dado el trabajo después de construir la agenda desde noviembre del año pasado, desde octubre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, y en febrero, cuando se ha hecho la presentación de la agenda a los partidos políticos, algunos ha sido tan difícil hasta llegar con las propuestas de estos partidos, pero a quienes hemos llegado, debemos decir que 8 de los 10 programas de gobierno incluyen propuestas que tienen que ver con derechos de las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? En el social, económico y político. La profundidad, coherencia de dichas propuestas está variando significativamente.
¿Por qué? Porque sigue habiendo esta posición conservadora y yo diría que es hay una doble moral respecto a derechos que hacen a la vida de las personas. Por ejemplo, no tener una lectura clara de que cada día y medio tenemos un feminicidio en Bolivia y todo el efecto social, económico, político que genera ese hecho, ese problema de salud pública, hace que hayan posiciones, por ejemplo, en organizaciones políticas, de revisar la ley 348, y eso me muestra una total desinformación. La ley 348 no se ha implementado, apenas en un 10% se ha implementado. Ese 90% que implicaba prevenir, atender la violencia, proteger a las víctimas de violencia, procesar los juicios y reparar los daños, solo de toda esta cadena se ha, se ha asumido la parte de atender. Y solo a usted le atienden, una mujer llega al servicio para ser atendida cuando ha sufrido violencia, pues cuando ya está cansada de la violencia, porque la violencia es una espiral. Y toda esta otra cadena de prevención, ¿cuánto ha invertido el Ministerio de Educación en prevenir? ¿Cuánto ha invertido Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Cultura? Todos estos ministerios tienen entre 15 y 25 competencias que trabajar frente a esta problemática. ¿Cuánto han aplicado de la ley? Nos está mostrando que los candidatos no conocen la ley. Eso nos está mostrando cuando ellos dicen hay que modificar. ¿Cómo modificar si no conocen que no se ha aplicado? Y la parte que se ha aplicado, que es de acceso a justicia, todo el país sabe que la justicia está en crisis. Y está en crisis, ¿por qué? Porque el sistema judicial no ha tenido la capacidad de entender el mandato constituyente. El mandato constituyente les ha dicho, ustedes son elegidos y a partir de eso tienen poder para ser autónomos y ejercer justicia. ¿Y qué han hecho? No han entendido el poder que el soberano les ha dado, se han dado la vuelta y se han cuadrado al poder del Ejecutivo. Y ellos han generado la degeneración de la administración de justicia por no entender el poder. Y eso lo mismo ha pasado con el órgano legislativo. Al órgano legislativo lo elige el pueblo con voto. ¿Y qué hace un diputado, un senador? Ahí yo lo veo a Rodrigo Paz, por ejemplo, y a otros. O sea, criticando. Ellos tenían el poder de fiscalizar los órganos. Tenían el poder de fiscalizar al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, al Electoral, a las gobernaciones, a las alcaldías. Es el órgano que más poder de fiscalización tiene, que el soberano le da, pero que no saben qué hacer con ese poder, porque lo único que hacen es, a veces ni van a las sesiones, ni siquiera sesionan como deberían sesionar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente ese poder que con la constituyente se decía, no van a ser órganos, no va a ser no va a ser el poder legislativo, sino el soberano les va a poder para que ellos a partir de ese poder transformen la justicia, por ejemplo. Si tenemos el órgano judicial que ni bien es elegido, se da la vuelta y se cuadra al órgano ejecutivo, es porque no tiene capacidad de ejercer el poder que el soberano le ha dado. Las cosas cambiarían si ejerce el sentido que la Constitución les ha dado. Y en ese mismo criterio, ¿quién elige al fiscal? El órgano legislativo. O sea, la causa de los males de la justicia está en el órgano legislativo. Estén diputados y senadores, entre ellos Rodrigo Paz, y todos los que han estado, que se liberan de responsabilidad sabiendo que la Constitución les da todo el poder que tienen. Ahora, me están diciendo que un decreto les impide remover a ministros. Por favor, no puede un decreto estar por encima de la Constitución. El problema de muchas autoridades es que tienen poder y no saben ejercer el poder. Ahora, Rosario... Porque el pueblo constituyente les ha dado el poder. La administración de justicia debía funcionar si estas autoridades asumieran como deberían asumir el poder que el soberano les da. Rosario, sin embargo, estamos en un proceso de descomposición de la institucionalidad, no sé si llamarlo sin precedentes o no, pero el tema, por ejemplo, que una sala constitucional le haya cercenado a la Asamblea Legislativa la posibilidad de censurar e interpelar a ministros, el que una sala constitucional defina qué hace el Tribunal Supremo Electoral respecto a una fuerza política, si va a un congreso o no, si valida una dirigencia o no, si se habilita un candidato o no, si pierde la personería jurídica una fuerza política. Es decir, todo se ha centralizado
varios expertos, analistas, políticos han mencionado que la característica de justamente este último periodo es la extrema judicialización de la política, ¿no? A partir de salas constitucionales o de 5 autoprorrogados en el Tribunal Constitucional se ha definido todo, hasta la dirigencia del Tigre. Entonces, la pregunta es, Rosario, frente a esta situación, esta descomposición de las instituciones en Bolivia, ¿qué debe hacer el siguiente gobierno? Pero además, lo que usted apuntaba, ¿qué debe hacer la siguiente Asamblea Legislativa? ¿Qué señales deben dar el 8, 9, 10 de noviembre al país para recuperar la institucionalidad y que no siga siendo el cachivache que ahora es? Yo creo que me ratifico en que un senador, un diputado, cuando el pueblo le da su voto, le está dando su poder. Y ese poder hay que saber ejercerlo, porque el Tribunal Constitucional está asumiendo atribuciones, está ejerciendo poder, porque el órgano legislativo no ha sabido poner en orden ese proceso electoral y cumplir su función como debería cumplir. Y ahí sí hablamos de acuerdos, intereses, sí hay acuerdos, hay intereses, pero yo creo que ha tenido en la composición de la Asamblea Legislativa, ese creo que es el mayor desafío de los ciudadanos y ciudadanas que llegan a ese espacio de poder, entender el poder que tienen, porque ese órgano, yo digo, ese órgano es el que tiene más poder de todos los órganos, porque él define quién va a ser autoridad del órgano judicial, él define quién va a ser ministerio público, él define qué presupuesto se va a distribuir, cómo se va a distribuir, si bien el Ejecutivo propone, el Legislativo aprueba o no. Pero nosotros hemos hecho procesos de capacitación, Diego, donde llegamos a los legislativos y les decimos, ustedes conocen el SIGEP, ¿en qué medidas en seguimiento al manejo presupuestario que el Ejecutivo maneja? No se han dado el trabajo ni siquiera de pedir la clave del SIGEP para poder hacer seguimiento al presupuesto. Y hay algunos que se están envejeciendo en el legislativo y todavía no tienen esas competencias. Entonces no se trata de recibir nomás el poder, uno tiene que informarse de qué tiene que hacer con ese poder y ejercer ese poder. Mucha de la descomposición que tenemos de la institucionalidad tiene que ver por esa, yo lo llamaría irresponsabilidad con que se maneja el legislativo. Porque creo que el legislativo, lo hablábamos en una oportunidad con mujeres que han estado en el legislativo, hubo un tiempo que la legislativa tenía puro mujeres jefas de bancada. Estaba Jimena Costa, Pierola, estaba la señora Millares, estaba Gabriela Montaño, y ellas decían, las mujeres hemos podido jugar un rol muy interesante. Hemos trabajado agenda legislativa, hemos desarrollado y hemos hecho avanzar consensuando. Eso los medios de comunicación muchas veces no lo informan, pero las mujeres han jugado un rol muy interesante en el legislativo. A mí me encantaría que se pueda sistematizar por qué el legislativo no puede ejercer el poder que el soberano le da para hacer que las cosas en todos los órganos marchen, porque su rol es legislar y hacer cumplir las leyes y fiscalizar. Pero poco vemos de esa fiscalización. Yo escuchaba a algunos que hoy son candidatos que recorrían el país y yo decía, estaban fiscalizando, no estaban pues, en otra cosa. O sea, ese poder que el soberano les da es para conocer el SIGEP, vigilar el funcionamiento de los recursos. Ahí, con la democracia plural, estamos hablando de la participativa, convocar a los sectores y con los sectores hacer la presión al órgano ejecutivo para que las cosas funcionen. Pero, ¿para qué tenemos 5 órganos con poder sin su poder? Y eso vemos en varios de los órganos que por no ejercer el poder nos están generando problemas a nuestro boliviano. Y yo creo que eso es no entender el sentido de lo que se ha planteado con la Constitución, y cuando se decía en el artículo, si no me equivoco, es el 7, el poder está en el soberano, en nosotros, pero cuando elegimos a nuestros les damos de nuestro poder para que ejerzan. Y si no ejercen, por decirle el SIGEP, que hayan legisladores que no conozcan qué es el SIGEP, que nunca hayan entrado a ver cómo se están manejando los recursos y están envejeciéndose de diputados, senadores, es una muestra de que la fragilidad no es precisamente porque no pueden, es porque no conocen o no quieren. Pero esa traición
no es al partido, es al soberano que les he elegido con el voto. Y yo creo que eso es lo que a mí me desafía decirles a los legisladores que van a entrar ahora a la Asamblea, que tienen que reconocer, porque a veces ponen el cartel, ay, diputado, senador, creen que ya sabe. No, hay que vivir un proceso de capacitación y por eso cuestionaba más cuando se hablaba de la gestión compartida, porque apenas las compañeras se estaban ubicando en el desempeño de la Asamblea, en sus competencias, en sus funciones, y ya tenían que cambiar la gestión, porque ellos han hecho un acuerdo que vulnera la Constitución. No, pues necesitamos que esos funcionarios, servidores públicos que llegan, no solo se capaciten, sino se especialicen, legitimen su rol con una relación directa de los mandatarios, haciendo funcionar la democracia plural. Pero eso no se está dando y yo desafío a la Asamblea que va a ser elegida. Si es que sale el país, es porque la Asamblea Legislativa no está cumpliendo su rol de hacer cumplir las leyes vigentes, de que se asignen los recursos cuando ellos aprueban el presupuesto y fiscalizar que todos los órganos, incluidas las entidades territoriales autónomas, debían ser fiscalizados por ellos, pero no lo asumen. No sé si por comodidad, por desconocimiento o porque les conviene, pero en todo caso quiero decirle a esas autoridades que se van a hacer elegir ahora, el país necesita de otra clase de diputados y senadores que estén a la altura de enfrentar la crisis que está viviendo el país, porque mucha de la crisis que vivimos tiene que ver con ese órgano que no ha cumplido su función. Rosario, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Nos ha, sin lugar a dudas, volcado la mirada de repente a algo importante que siempre se nos pasa, ¿no? Miramos a los candidatos a la presidencia, les pedimos que el Ejecutivo vaya a solucionar todo, pero oiga, va a haber 130 diputados y diputadas con sus suplentes y 36 senadores y senadoras con sus suplentes que van a tener también el trabajo de llevar adelante este país. Y sobre ellos habrá que también posar la mirada para que no se repita el bochorno y lo circense, con las disculpas de los trabajadores del circo, de justamente lo que hemos visto en estos casi 5 años de asamblea. Muchas gracias, Rosario, ha sido un placer. Vamos a estar convocándola más adelante. Cuando tengamos ya el dibujo de la asamblea, sepamos más o menos cómo se va a configurar, algo que va a definirse este domingo. No necesariamente se definirá quién va a ser presidente, por si hay segunda vuelta, pero este domingo sí ya vamos a saber quiénes van a estar sentados y sentadas en la Asamblea Legislativa. Y a ellos habrá que pedirles, ¿no? También algunos temas. La vamos a estar convocando, Rosario. Un placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer la oportunidad. He expresado más como constituyente que como coordinadora de la mujer, pero quiero decirles que en esa asamblea hemos invertido nosotros mucha esperanza, mucho tiempo, hemos hecho capacitación, hemos hecho coaching político y les hemos comprometido a hacer procesos de capacitación intensivos, ni bien ellas estén ocupando el cargo, porque creemos que desde la democracia paritaria, desde ese aporte que las mujeres puedan dar en el legislativo, tenemos que lograr que ese poder que el soberano les da sirva para que los otros órganos pues cumplan su función, porque realmente creo que no están cumpliendo la responsabilidad el poder que tienen en sus manos y que el pueblo les confía. Y decirles a todos, preservemos el único pacto que Bolivia tiene, la Constitución. Es el único pacto con el consenso, el voto y el respaldo de la población, de más del 60% de la población. Muchas gracias, Diego. A usted las gracias, Rosario Ricaldi.